Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días y hace rato estábamos mirando imágenes en vivo de Washington, ahora tenemos imágenes en vivo de la ciudad de Chicago, ¿verdad? Son también las 9 de la mañana allá en Chicago. Miren lo que es esta imagen espectacular que tenemos de la ciudad, soleado, a diferencia de Washington que lo veíamos con una temperatura de 10 grados, cielo cubierto. Fíjense ustedes qué linda la imagen y qué linda ciudad también, ¿verdad? Aquellos que tienen la posibilidad de conocerla, realmente muy, muy bonita ciudad. Bien, ahora vamos rápidamente a nuestra entrevista del día. Hoy tenemos el gusto de poder compartir con una persona a quien particularmente conozco hace mucho tiempo, ya en su rol, en su momento como director del Banco Central del Paraguay, ya en estos últimos años al frente de una de las principales compañías del sector financiero. Estamos hablando de lo que en su momento fue Financiera al Comercio y hoy es conocido como Financiera Bueno. Estamos hablando del doctor Carlos Carvalho, a quien saludamos y tenemos ya acá en el canal 5 Días. ¿Cómo te va, doctor? Buenos días. ¿Cómo estás, Samuel? Un gusto estar acá contigo. Siempre conversando, tenemos una relación, como dijiste, hace muchos años, pero la verdad que acá en el estudio creo que es la primera vez, así que sí. Un placer. Hablamos varias veces ya por teléfono, en radio, llegamos a hablar por teléfono también para notas para el diario. Bueno, es un gusto poder conversar hoy y la pandemia también que nos permita poder tener la presencialidad de poder tenerte aquí en nuestro estudio. Un placer para mí, realmente. Bueno, quería arrancar contigo con un tema que también creo que producción te informó, ¿verdad? Estábamos mirando el dato de indicadores financieros. Nos llamó un poco la atención algunos números, ¿verdad? Y queríamos alguna explicación, a ver, bueno, qué es lo que está pasando en el sistema. Porque, a ver, hasta diciembre del año pasado estábamos viendo que los niveles de rentabilidad en bancos y financieras estaban como muy similares, entre 13, 14%, ¿verdad? Y enero arranca los bancos manteniendo ese nivel de 14, pero las empresas financieras caen, ¿verdad? Prácticamente creo que era nulo la rentabilidad que tuvieron. ¿Y cómo estás? Y eso también aprovecho para contarle a la audiencia como presidente de la Asociación de Bancos y Empresas Financieras. Bueno, quería consultarte a qué se debió, si eso es una cuestión coyuntural, cuál fue el factor que permitió que salgan estos números, ¿verdad? Claro. Yo creo que acá hay que hacer un análisis un poquito más, yendo a la historia. Contexto un poco más hacia atrás. Claro, hay que contextualizarlo un poquito más para atrás. En promedio, la rentabilidad del sistema agregado, digamos, sistema como un todo, banco y financiera, se mantuvo bastante estable, digamos, ¿verdad? O sea, es más, yo creo que si bien el promedio muchas veces no es muy representativo, digamos, porque pueden haber muchas diferencias entre instituciones, en este caso en particular, yo creo que las instituciones financieras se mantuvieron con un comportamiento bastante moderado, algunas un poquito para arriba en términos de rentabilidad, otras un poquito para abajo, pero en general todas en el margen, digamos, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que la rentabilidad se ha mantenido estable, digamos, a lo largo o sea, si comparamos en términos interanuales, digamos, el cierre del 21 versus el cierre del 20. Y eso es algo que a mi humilde juicio es positivo, digamos. ¿Y por qué yo creo que es algo positivo? Si bien yo creo que todos deseamos, digamos, tener instituciones que tengan una rentabilidad que se mantenga creciente en el tiempo y todo lo demás, yo creo que es positivo en términos del análisis de lo que es la estabilidad del mercado, ¿verdad? Porque, y ahí sí me quiero ir un poquito más para atrás, si me permitís, sí. Samuel. Nosotros estamos teniendo años bastante complicados. Lo iniciamos con la pandemia. Y bueno, en aquel momento, digamos, en que sufrimos ese shock global, digamos, pues la pandemia tiene esa característica de ser un shock global. Yo creo que el país, digamos, tanto el gobierno como las instituciones del sector privado desplegaron todas las baterías contracíclicas que tenían a su alcance, digamos, ¿verdad? La política fiscal hizo su trabajo, la política monetaria hizo su trabajo y la política financiera también hizo su trabajo, digamos, ¿verdad? El Banco Central sacó en forma muy oportuna y muy rápida una serie de baterías de flexibilización del sistema y habilitó una serie de ventanillas de liquidez para eventualidades que pudieran surgir en el mercado ante ese shock de esa magnitud. Y el sistema financiero también hizo su trabajo, digamos, ¿verdad? O sea, si nosotros vemos, en general los créditos se mantuvieron positivos, ya crecieron durante todo el periodo de la pandemia y siguen creciendo hasta ahora. O sea, los créditos crecieron 27% a finales del año pasado, interanual, y
O sea, el sistema financiero reaccionó a esa política de estímulos. Pero lo bueno es que lo hizo de una manera ordenada, digamos, ¿no? O sea, manteniendo los principales ratios en niveles acordes, digamos, con lo que requerían situaciones tan complejas y de tanta volatilidad e incertidumbre como la que se estaban planteando a partir de ese shock mencionado. Y ahí, si nosotros vemos, por ejemplo, los indicadores de solvencia se mantuvieron muy por encima de los límites regulatorios y los estándares internacionales. O sea, las financieras terminaron con índices de solvencia Tier 1 por encima del 12%, de Tier 2 por encima del 16%, los bancos también cercanos a 15%, a 18%. Los niveles de mora no se dispararon, o sea, quiere decir que el crecimiento de la cartera en un contexto de alto riesgo, de alta volatilidad, fue un crecimiento ordenado también. La mora del sistema financiero está en torno al 4,4%, digamos, y la mora del sistema bancario menor a 3%. También el propio sistema financiero tomó medidas prudenciales muy importantes, o sea, una serie de medidas macroprudenciales que tienen que ver básicamente con mantener niveles de liquidez adecuados, también de alguna manera las previsiones ante posibles deterioro de cartera en un clima de alta volatilidad, digamos, y de alta incertidumbre, también se mantuvieron por arriba del 100%, digamos, para hacer frente a eventuales deterioros de cartera, etcétera, etcétera. Todo eso, de alguna manera, ¿por qué menciono todo eso? Porque todas esas medidas macroprudenciales, todas esas medidas de aumento de las previsiones y todas esas medidas que tienen que ver básicamente con hacer que el crecimiento de la cartera no impacte significativamente los balances, cuando todos los balances de todas las empresas del país están bien afectadas, yo creo que finalmente impacta en la rentabilidad. Y eso explica de alguna manera también los bajos niveles de rentabilidad. Y por eso me refería a que ese número de la rentabilidad, si bien en el objetivo, digamos, de alguien que administra una institución, una empresa, puede no ser el mejor resultado, yo creo que desde el punto de vista de la sostenibilidad y de la eficiencia del sistema sí se puede explicar de esa manera, ¿verdad? Claro, y además, para ponerlo de una forma un poco sencilla, hay veces los bancos toman medidas de previsiones, todo eso como para que ante cualquier eventualidad haya forma como responder a los ahorristas y todo eso, y quizás 1 o 2 meses relegan un poco la rentabilidad, pero eso no significa que está mal el sistema, ¿verdad? No. ¿Verdad? Significa solamente que se está haciendo precavido. Y la perspectiva que tienen es de que conforme siga avanzando los meses, esos números van a comenzar a variar también. Sí, sí, pueden variar, pero yo creo que hay que mirar, por eso te decía que yo creo que hay que mirar todo en su conjunto, digamos, ¿verdad? Porque a veces también un crecimiento por encima de las posibilidades, digamos, del contexto de la coyuntura, como bien vos lo dijiste, también es un factor de riesgo, digamos, ¿verdad? Importante porque de alguna manera eso puede implicar deterioros futuros importantes en el sistema financiero. Yo creo que el sistema financiero en ese sentido, yo creo que una de las virtudes que ha tenido el sistema financiero a lo largo del tiempo y después de haber vivido sucesivas crisis en el pasado, digamos, es que aprendió a leer muy bien los ciclos económicos y las características de los shocks. En nuestro caso particular, nosotros estamos enfrentando ya desde la pandemia y después ahora con el tema de la sequía y de la crisis, digamos, de los conflictos bélicos internacionales que nos afectan a nosotros sin duda también. Acá en el país afectan ciertos sectores que también de alguna manera dependen del sistema financiero. Yo creo que saber leer adecuadamente la naturaleza de los shocks y la temporalidad de los shocks es algo muy importante. Entonces yo creo que el sistema financiero tuvo esa virtud, como te comentaba yo en el pasado, y si bien el shock, el COVID y este shock que estamos viendo es un shock de carácter temporal, y según la literatura económica y conceptualmente hablando, los shocks temporales se financian, digamos, claro. Por eso que desplegamos las políticas contracíclicas en el pasado y por eso que el sistema financiero siguió dando créditos a pesar, digamos, del fuerte impacto que tuvo la economía. Yo creo que saber leer, digamos, qué parte de ese shock es temporal y va a pasar rápido y qué parte puede tener características un poco más permanentes, o sea, puede afectar más permanentemente a algunos sectores de la economía, es una virtud que yo creo que ha tenido el sistema financiero y por eso esos ratios que yo te decía se han mantenido en forma bastante estable a lo largo del tiempo. Claro. La mora,
las 3R, digamos, Claro. era los reestructurados, los renovados, los refinanciados, tampoco ha subido en el tiempo, por el contrario, ha bajado increíblemente. A pesar de eso, se mantiene más o menos en un nivel de 12% de la cartera total. La cartera COVID también, que es una cartera de alguna manera que uno diría, bueno, una cartera altamente riesgosa, está bastante bien comportada en el sistema en términos de su mora, digamos. Entonces, yo creo que todo eso es un mérito que ha tenido no solo el sistema financiero privado, sino que el sistema en su conjunto, ¿verdad? El regulador, el BCP, que es una institución que yo creo que ha conducido muy bien todo este proceso, ha sido muy prudente y ha internalizado rápidamente normativas que de alguna manera asimilan estándares internacionales muy, muy importantes, todo el esquema de regulación basada en riesgo, toda la norma de gobierno corporativo, etc. Y la institución financiera ha reaccionado rápidamente a todas esas normativas, incorporando internamente esas cualidades o esas capacidades, digamos. Entonces yo creo que es probable. Hay que ver cómo evoluciona la economía también, para saber, digamos, de alguna manera cómo va a evolucionar la rentabilidad en el tiempo, pero yo creo que ese indicador tiene que ser leído también a la luz de los otros indicadores. Totalmente, totalmente. Hablaste de los ciclos, presidente, y quería consultarte ahí. A ver, cuando ocurre la pandemia, para ponerlo un poco en contexto, bueno, esta charla me parece sumamente interesante, Banco Central toma la decisión, para que no se pare la economía, de tener lo que se conoce en política monetaria como una política expansiva. Correcto. ¿Verdad? Y comienza a bajar las tasas, y lo baja de una forma muy rápida hasta ubicarla en 0,75. El efecto que vimos meses después es que la economía comienza a moverse porque obviamente se abarata el crédito y logra el objetivo, ¿verdad? En ese momento teníamos un promedio de inflación más o menos del 3% anual, ¿verdad? Luego, 2021 viene como una ola inflacionaria importante por aumento de los precios de los commodities, específicamente en el caso puntualmente de alimentos y de combustibles, y el Banco Central se ve obligado de alguna forma a hacer a la inversa, ¿verdad? Una política más contractiva, le dicen, ¿verdad? Y comienza a aumentar de forma rápida. Te estuve leyendo en redes sociales y celebraste varias veces al Banco Central que tome esas medidas rápidas, ¿verdad? Hoy día tenemos una tasa de política monetaria, el costo del dinero está en 5,75, ¿verdad? Pero lo que ahora algunos analistas, y por eso quiero aprovechar también para preguntarte, y nos dijo incluso Bernardo Roja, que lo conoces muy bien, Sí, claro. ¿verdad? Que trabajaste con él en el Banco Central, nos dijo, a ver, Gran profesional. Hicimos muchos ajustes de política monetaria para tratar de tener algún efecto sobre la inflación, pero también ya nos está quedando un poco corto el margen, nos dijo, ¿verdad? Y probablemente el Banco Central vaya a hacer algunos ajustes, pero ya no a la velocidad con la que veníamos. Mi pregunta es, si bien es cierto, estos fenómenos inflacionarios que estamos teniendo no son por factores domésticos, sino por factores externos, ¿verdad? ¿Hasta qué punto Banco Central tiene espacio para seguir haciendo ajustes sin que esos ajustes terminen por encarecer mucho el crédito y terminen también por tener un efecto de enfriamiento de la economía, ¿verdad? Por ahí, tratando de controlar la inflación, terminemos enfriando la economía. ¿Cuál es el balance como para tener un equilibrio en eso? Va a ser un año de sintonía fina, sin duda. De precisión a la hora de tomar decisiones. Sí, yo creo que sí. ¿Y por qué digo eso, Samuel? Pues yo creo que acá estamos viviendo, o sea, todavía no empezamos a sacar la nariz de la pandemia y ya tenemos dos shocks fuertes, digamos, climáticos y otro conflicto bélico de Rusia con Ucrania. Y eso nos va a llevar de alguna manera a una situación que hace tiempo no estábamos acostumbrados a vivir, de un proceso de estanflación, digamos, ¿verdad? De caída de la economía, importante, digamos, probablemente la más importante en varias décadas. Yo creo que estamos más o menos coincidentes con los colegas estimando una caída de la economía para este año. Algunos hablan de 1, 1.5. Y entre 1 y 2 probablemente, ¿verdad? Según lo que estamos viendo, lo que yo por lo menos estoy viendo y creo que coincide con... Pero bueno, esas estimaciones de alguna manera en un contexto extremadamente volátil como esto van a ser seguramente revisadas a lo largo de todo el año. Pero más allá de eso, yo creo que lo importante es decir que sin duda estamos viviendo shocks externos que hicieron cambiar rápidamente, digamos, las predicciones que teníamos para este año. Desde el punto de vista del crecimiento económico, como decíamos, muy rápidamente.
Yo creo que ahí vamos a tener una afectación muy fuerte en el sector primario, digamos, una caída de la producción agrícola, sobre todo la soja, en aproximadamente 60% según algunos colegas, y de alguna manera también con el conflicto bélico que Rusia-Ucrania, digamos, una caída fuerte de las exportaciones de carne con estos dos sectores afectando de alguna manera, pues tienen externalidades negativas sobre otros sectores que tienen comercio, transporte, etcétera, una cantidad de otros sectores que de alguna manera van a sentir este impacto también de manera indirecta. Por lo tanto, la economía se va a ver resentida, probablemente en casi todos los sectores, en algunos con más magnitud que otros, ¿verdad? O sea, va a ser una caída probablemente fuerte en el sector primario y tal vez con un crecimiento, una caída moderada en otros sectores, ¿verdad? Eso de alguna manera por el lado del sector real. Por el lado de los precios de la inflación, es verdad que la inflación es una inflación importada, sin duda, ¿verdad? Una inflación de costos, digamos, por los problemas logísticos que todavía no se superan y un problema, digamos, por el impacto del precio de los commodities, combustible, alimentos, metales, etcétera, que también pega fuertemente en nuestra inflación, digamos. Hay que acordarse que la inflación en gran parte es transable, digamos, cuando calculamos el IPC, y por lo tanto eso nos pega muy fuerte. De hecho, la inflación transable es 11,5%, pero lo importante también es ver que la inflación núcleo también tiene un comportamiento creciente. ¿Verdad? La inflación no transable es 4,3%, la inflación núcleo también está por encima del 4%. Es decir, hay componentes externos y exógenos, transitorios, de alguna manera, para los cuales la política monetaria no tiene demasiado efecto real, digamos, porque afecta la política monetaria, uno toma las medidas de política monetaria para afectar, digamos, la demanda agregada, ahí hay un shock de oferta exógeno. Pero sí lo que estamos viendo es que este shock, y hay alguna discrepancia probablemente con algunos colegas, es que este shock no es del todo transitorio. Nosotros hace muchísimo tiempo estamos viendo una inflación mensual superior al 0,5%. Sí. Entonces ya es mucho tiempo para decir que es un shock que va a pasar rápidamente, ¿ya? Eso ya veíamos venir en el pasado y por lo tanto ahí sí hay un rol para la política monetaria. ¿Por qué? Un poquito ahí para terminar nomás. Porque yo creo que la política monetaria, el mecanismo de transmisión no es solamente vía demanda agregada, sino que también es vía expectativa. Y en nuestro país la incidencia de la política monetaria por el lado de las expectativas es muy fuerte. Y por lo tanto ahí la política monetaria lo que tiene que hacer, digamos, es evitar que las expectativas se desanclen. Es decir, que no haya una inercia de expectativas y por lo tanto que eso afecte la inflación en el horizonte de política monetaria. Por eso yo de alguna manera decía que las medidas del Banco Central decididas, fuertes, etcétera, en el pasado fueron positivas. Y más que las medidas probablemente de aumentar las tasas de interés en la magnitud que lo hizo, son los comunicados del Banco Central que fueron muy claros y anticiparon las subidas en el futuro también. Entonces yo creo que ahí está el gran tema. Y yo creo que el rol del Banco Central ahora, que ya no tenemos espacio para políticas contracíclicas, ni por el lado fiscal, ni por el lado monetario, es de alguna manera focalizarse en su principal objetivo, que es la inflación. Totalmente. ¿No? Y por eso te iba a decir, tenemos que acostumbrarnos a que así como hay nueva normalidad en materia sanitaria, también esto se está extendiendo y quizás durante un periodo importante nuestra nueva normalidad inflacionaria, que no estábamos acostumbrados, van a ser estos números de inflaciones de 1,5% mensual. Vamos a convivir con inflación alta este año y el año que viene probablemente empecemos a converger si es que logramos superar de alguna manera estos shocks que estamos viviendo, porque contra esto no hay mucha cosa que hacer, ¿verdad? Donde sí hay para hacer, digamos, es mantener la inflación núcleo y mantener las expectativas de inflación ancladas que todavía están gracias a las medidas que tomó el Banco Central. Si nosotros vemos las expectativas de inflación están ancladas en el horizonte de política monetaria. Nosotros nos tiene que preocupar la inflación de aquí a un año y medio, digamos, totalmente. De aquí a, que es el horizonte de política monetaria. Yo creo que ahí el Banco Central está haciendo bien su trabajo. Sí. Ahí tenía una última consulta, doctor, que quería hacerte. A ver, hablaste de toda esta situación agrícola que está afectando bastante a las perspectivas económicas. ¿Cómo esa caída del 60% en lo que tiene que ver con la producción de soja, en la cosecha de soja este año, va a afectar al sistema financiero, ¿verdad? Porque hay que recordar que el sector agrícola, la cartera del sector agrícola, creo que si mal no recuerdo el número en dólares, es casi el 40% de toda la cartera en dólares, ¿verdad? Con lo cual, si se cae, y de manera importante, uno de los rubros más importantes de financiamiento, digamos, que da el sistema bancario, obviamente a la hora de tomar nuevos créditos para la próxima siembra y todo eso,
Y los productores van a tener como mucho cuidado, ¿verdad? Porque a la hora de tomar nuevas inversiones, incluso quizás créditos para invertir en maquinaria, o sea, se va a resentir un poco el sistema financiero por ese lado, teniendo en cuenta el año difícil que está pasando el sector productivo. Mirando un poco con esta perspectiva, ¿qué se puede esperar para el cierre de año del sector, o para este año, a lo largo de este año para el sector financiero, con estos impactos fuertes que estamos teniendo a principios de este primer trimestre? Sí, a ver, yo creo que sin duda, a ver, el balance del sistema financiero no es más que la suma de los balances de los sectores, digamos, ¿verdad? Y por lo tanto, una afectación, digamos, en la capacidad productiva de algunos sectores económicos, en este caso el sector primario, tienen sus impactos de alguna manera también en el sistema financiero, digamos, en el crecimiento del crédito y una cantidad de otras cuestiones. O sea, yo creo que el sistema financiero va a tener que seguir siendo muy prudente, digamos, cosa que lo ha venido siendo, digamos, no hay por qué pensar que no lo vaya a seguir siendo, va a seguir tomando medidas adecuadas, digamos, en esos términos. Pero yo creo que hay muchos instrumentos, por suerte, digamos, algunos del Banco Central siguen todavía activos, ¿verdad? Hay muchos instrumentos para enfrentar un shock que es de carácter temporal. Yo creo que esto es transitorio lo que estamos viviendo. Es fuerte, afecta al ingreso de una parte importante de nuestra población y va a afectar a algunos sectores y algunos seguramente de manera más permanente por el tamaño relativo y la capacidad que tienen para enfrentar, digamos, shocks tan seguidos, digamos, y tan fuertes. Pero yo creo que la capacidad que tiene este sector de recuperarse también es muy rápida. Nosotros vemos que, por lo general, y eso es prácticamente mérito también un poco de la flexibilidad y de los equilibrios que tiene nuestra economía, cuando pasa el shock nosotros nos recuperamos rápidamente. Claro. Entonces yo creo que este sector también va a tener esa posibilidad y por lo tanto en la medida que el sistema financiero siga manteniendo todo este orden y esta prudencia, yo creo que va a poder financiar una buena parte de este shock temporal, digamos, durante este tiempo y va a salir bien, de alguna manera, de este evento. Vamos a salir. Lo que no hay que esperar son milagros. Claro, este año va a ser un año malo desde el punto de vista del sector real de la economía y va a ser un año malo desde el punto de vista de la inflación. Lo que no tenemos que hacer es volvernos locos porque yo creo que no hay un rol para la política contracíclica en este contexto y no hay espacio tampoco. Entonces yo creo que aquí la política monetaria, el Banco Central va a tener que recobrar ciertos equilibrios, digamos, importantes y el sector fiscal también, digamos. Yo creo que ahí el año pasado terminamos un déficit de 3,7%, este año es muy probable que no podamos cumplir con la meta del 3%, pero no hay que pedirle, digamos, tampoco algo que voluntarismo económico a la política económica. Entonces, yo creo que en ese caso hay que ser prudentes también este año, ¿verdad? Y desplegar otra serie de baterías más focalizadas, digamos, para ayudar a estos sectores que están con problemas. Así mismo. Antes de despedirme, te quería cerrar con esta última consulta breve. Sé que Financiera del Comercio, que después pasa a ser bueno, estaba en un proceso también de convertirse en banco. De hecho, habían hecho la solicitud oficialmente al Banco Central. Está, obviamente, eso todo un proceso de análisis, de documentación. Pero, bueno, ¿cómo está avanzando eso? ¿Qué expectativas tienen ustedes? Sé que se están preparando también toda la infraestructura como para eventualmente ya en algún momento comenzar a operar como banco. ¿Están con eso, doctor? Estamos en ese proceso, estamos súper optimistas. Presentamos al Banco Central nuestra solicitud de conversión a banco. Lo presentamos porque creemos que estamos en condiciones, digamos, de pasar de financiera a banco, pero también entendiendo que esos son tiempos institucionales que hay que respetar. El Banco Central es una institución muy seria, va a hacer todos los análisis que tenga que hacer y va a tomarse el tiempo que crea conveniente tomarse, digamos, analizando muy bien lo que le presentamos nosotros, la coyuntura, digamos, la oportunidad, etcétera. Y bueno, nosotros estamos preparados para cuando el Banco Central nos diga. Pero tampoco estamos demasiado ansiosos, digamos, porque hoy en día
Estamos operando también bien como financiera, estamos haciendo cambios estructurales muy importantes, cambiando nuestro plan de negocio, nuestro foco, nuestra denominación, una serie de cuestiones que yo creo que estamos transitando rápidamente hacia lo que nos propusimos en su momento, que es convertirnos en una banca digital. Y estamos haciendo todo lo que tiene que ver con la inversión en tecnología, en inteligencia artificial, en robótica, en capacidades internas, digamos, para enfrentar este nuevo desafío. Claro. Y bueno, por eso no estamos tampoco... muy apurados, queremos, pero no estamos muy apurados, claro, claro. porque sabemos que los tiempos institucionales son los tiempos institucionales. Totalmente. Y que hay que respetar, ¿verdad? Totalmente, claro. Y muy probablemente mientras ustedes están terminando los ajustes que están haciendo ahora, ¿verdad? Que también todo un proceso de pasar de denominación, de hacer toda esta reconversión de la entidad financiera. Y bueno, y en ese momento, probablemente cuando estén casi cerrando, quizás aparezca ya la autorización del Banco Central para poder operar. Así Ojalá. que todo va a salir por un tubo más o menos. Ojalá, ojalá. Doctor, muchísimas gracias por la visita. Un placer poder conversar contigo nuevamente y bueno, mucho éxito también con la entidad financiera. Muchísimas gracias, Samuel. Un placer estar acá y cuando gustes, por supuesto, a disposición. Así estaba con nosotros el doctor Carlos Carballo conversando hoy en Monitor Económico. ¿Cómo está el sistema financiero actualmente? ¿Qué podemos esperar también para este año en materia económica para nuestro país? Y bueno, las perspectivas también para el sector financiero en ese sentido. Con esto cerramos la entrevista. Vamos ahora a una breve pausa. A la vuelta seguimos con más Monitor Económico.